Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los mejores mercados para hacer trading, para invertir y también los mejores instrumentos, y veréis cómo poco a poco vais a entender perfectamente dónde se están moviendo los profesionales y obviamente dónde vais a tener que vosotros moveros en los mercados. Así que bueno, no olvides suscribirte a mi canal y vamos con ello. Antes de empezar, aquí estáis viendo ya el broker. Hoy vamos a estar trabajando sobre el broker, vamos a estar viendo diferentes cosillas que seguro que os van a interesar y seguro que os van a abrir los ojos de las cosas que os voy a estar comentando, pero vamos a ver dos cosillas importantes antes de continuar, ¿vale? Lo más importante cuando nosotros estamos buscando un instrumento de trading o un mercado para hacer trading, lo tenemos que dividir en tres partes, ¿vale? Digamos que el proceso de selección lo vamos a tener que dividir como una especie de triángulo, ¿vale? En el que la base va a ser lo más importante para decidir o descartar algún activo o algún mercado o lo que sea, y luego en la cúspide pues lo que realmente luego nos va a interesar cuando ya estemos operándolo, ¿vale? Lo más importante cuando nosotros estemos buscando un mercado o para seleccionar un mercado en el que vamos a operar, en el que vamos a gastar nuestro tiempo para conocerlo, para intentar ser rentables en ello, es la liquidez. La liquidez es lo más importante de todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no tenemos liquidez no vamos a poder avanzar, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos coger y pensar, oye, es que este activo, por ejemplo, se está moviendo muchísimo siempre, ¿no? Se está moviendo muchísimo siempre y eso significa que en algún momento podré ganar dinero, ¿no? Porque puede ser que explote a mi favor, explote en mi contra, tal, me dé la vuelta, lo que sea. Pero pensar una cosa, siempre tenéis que pensar cómo piensan los grandes. Si no hay liquidez en un mercado, no va a haber traders profesionales dentro de él, ¿vale? Porque no les va a interesar, no van a poder luego salirse, no van a poder tomar posiciones grandes, con lo cual un activo que tenga mucha liquidez es lo más importante a la hora de seleccionar tanto un mercado como cualquier activo que nosotros estemos buscando, ¿vale? Por otro lado, la volatilidad. La volatilidad es el único amigo que tienen los traders, ¿vale? La volatilidad es lo más importante. Es decir, nosotros necesitamos movimiento. La volatilidad ya sabéis que al final lo único que significa es movimiento en un activo. Nosotros necesitamos volatilidad para ganar dinero. Es decir, nosotros podemos coger y buscar un movimiento en el SP500, apostar a que va a subir, pero necesitamos que suba. Si apostamos a que baja, necesitamos que baje. Hay también estrategias que se pueden hacer con otros instrumentos que ahora comentaremos que no van a necesitar movimiento. Pero bueno, esto es muy importante. La volatilidad al final es lo que todo el mundo busca, ¿vale? Otra cosa es que ya se haya un poquillo más avanzado y esté y en otros mercados y tal. Pero la volatilidad es súper importante. Si nosotros tenemos un activo que se está moviendo todos los días, por ejemplo, un 0,20 o un 0,30%, como pasa en algunos activos, por ejemplo, de tipos de interés que apenas tienen movimiento, pues entonces nosotros no vamos a poder casi generar rentabilidad, ¿vale? Pero en cambio, si nosotros estamos en otros activos que se están moviendo constantemente a lo largo del día, un 1%, por ejemplo, significa que todos los días se mueve mucho. Si nosotros estamos operando con un producto apalancado, un 1% es muchísimo movimiento, con lo cual nosotros necesitamos que un activo tenga movimiento, tenga volatilidad para que nosotros podamos generar dinero, ¿vale? Y por último, los spreads. El spread, la diferencia entre las compras y las ventas, también son muy importantes. Vuelvo a repetirme, si nosotros tenemos un activo que sea muy líquido, los spreads serán ajustados. La diferencia entre la compra y la venta van a ser pequeñitos. Pero si nosotros estamos en un activo que es muy poco líquido, nos vamos a encontrar con la diferencia entre las compras y las ventas muy amplia. Y esto puede parecer una tontería cuando tenemos posiciones pequeñitas. Siempre lo digo, nosotros, en nuestro caso, cuando operamos con opciones, una diferencia a lo mejor de 5 o 10 céntimos puede parecer una diferencia muy pequeña, porque te va a costar a lo mejor con una opción $5 o $10. Pero si tú tuvieras 100 opciones, esa diferencia no son 5 o $10, son 500 o $1000. Con lo cual, esos spreads son muy importantes, que entendamos que cuanto más ajustados sean, mejor va a ser para nosotros, ¿vale? Pero eso, digamos, ya en la cúspide, cuando ya estemos más avanzados, va a ser cuando nos estamos fijando en esas cosas, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar a la parte práctica, porque es lo que quiero comentaros. Quiero que veáis esto, quiero que veáis los mejores mercados para que sepáis exactamente dónde tenéis que centrar vuestros esfuerzos y dónde realmente merece la pena que os centréis. Sobre todo si estáis operando pues, un tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero operar yo futuro y quiero operar futuro y punto, ¿no? Perfecto, pues vamos a ver qué mercados pueden ser los más interesantes, ¿vale? Digamos que tendríamos que diferenciar dos tipos de mercados. El tipo de mercado parecido al mercado europeo y el tipo de mercado parecido al norteamericano.
Tened en cuenta una cosa, y es que el mercado norteamericano está muchísimo más avanzado que el mercado europeo. Hay gente que digamos que por cercanía, ¿no?, de entender lo que está pasando, por ejemplo, en España o lo que está pasando en Europa y entender un poquito más de cerca lo que está pasando, considera que es más sencillo acabar ganando dinero, por ejemplo, operando el mercado alemán, operando el mercado español o operando el que sea. Pero realmente, si nosotros mirásemos quién está operando esos mercados, realmente nos daríamos cuenta de que no hay tanta gente que acuda a nuestro mercado europeo. ¿Por qué? Porque el mercado europeo, digamos que es una parte, pero no está súper desarrollada. El mercado norteamericano, ten en cuenta que van los norteamericanos, pero va todo el mundo allí a operar, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque lo primero que hemos dicho era la liquidez. Nosotros necesitamos muchísima liquidez en cualquier mercado, ¿vale? Hay otra cosa también muy importante que normalmente no se da importancia, ¿vale? No se da importancia y es el tema de las opciones sobre esos instrumentos. Y ahora después os vais a entender por qué os estoy diciendo esto, ¿vale? Nosotros estamos viendo aquí el índice del DAX. Yo quiero ver el futuro, pero me parece que tengo que verlo desde otra forma, ¿vale? Tendría que verlo desde otra forma. Bien, ya estamos viendo aquí el futuro del DAX, ¿vale? La diferencia principal, ¿vale?, entre el índice, digamos, más operado de Europa, que el DAX, bueno, se podría también hablar del Eurostoxx, pero bueno, vamos a hablar sobre el DAX, ¿vale? El DAX, la cuestión es que nosotros tenemos una negociación relativamente alta, ¿vale? Ya estamos casi con el rol del contrato que tenemos de septiembre, pero bueno, en general, la negociación que nosotros tenemos en el DAX, en el futuro de Europa, digamos, en el DAX alemán, nosotros lo que tenemos es que una negociación en torno a 70, 100.000 contratos al día, ¿vale? Pero hay una pequeña parte que normalmente no se tiene en cuenta, y es que el mercado de futuros europeo no tiene, por ejemplo, opciones sobre futuro. Y diréis, bueno, ¿esto es importante o no es importante? Esto es muy importante, porque lo que ocurre es que quien está yendo al mercado de futuro no puede cubrir ese futuro con el mismo subyacente, ¿vale? Nosotros podemos ir al DAX y cubrir con opciones sobre DAX, pero sobre el índice, no sobre el futuro. Con lo cual, eso en términos de riesgo en la cartera de los profesionales, eso sí tiene mucha importancia, ¿vale? Parece una tontería, pero cuando estamos operando a nivel retail no nos damos cuenta. Pero cuando estamos operando a un nivel un poquito más superior, nos damos cuenta de por qué el DAX, por ejemplo, no genera tantísimo dinero, no genera tantísima negociación. Y es porque los profesionales, aunque van aquí a operar, cubrir cartera y todo esto, no ceden todo lo que hacen, por ejemplo, en el mercado norteamericano. Si nosotros nos vamos al mercado norteamericano, nos vamos a encontrar el mismo caso, ¿vale? Si esto se actualiza, nos encontramos que el mercado norteamericano tenemos el futuro del S&P 500, pero tenemos sus opciones sobre el S&P 500. Y el broker y, bueno, los bancos van a computar su riesgo y van a poder juntar los riesgos de las opciones de futuro sobre los futuros en sí. ¿Qué genera esto? Genera que el futuro, por ejemplo, del S&P 500, en vez de tener 100.000 contratos de media al día, tenga 1 millón o 1,5 millones de contratos negociados, ¿vale? Esto es muy importante, ya os lo digo, porque si nosotros nos fijamos en la liquidez, nos vamos a dar cuenta de que los profesionales, ¿dónde van a ir? Si yo tuviera que elegir entre ir a un mercado que tiene 100.000 contratos y a un mercado que tiene 1 millón de contratos, no me lo pensaría. Total, se van a mover más o menos igual, ¿vale? Se van a mover todos los mercados más o menos igual. Yo prefiero el de 1 millón de contratos porque sé que si meto 2.000 o 3.000 contratos de buena primera, porque soy un tío grande, sé que dentro de un rato me puedo salir y que no va a pasar nada, porque va a venir un tío igual que yo y me lo va a comprar, ¿vale? Pero en el DAX tú le metes 2.000 o 3.000 contratos y mueves el mercado. ¿Entendéis la diferencia principal, verdad? Entonces, nosotros estamos dando cuenta de que la liquidez y el mercado de opciones es muy importante. Pero, fijaros la importancia que tiene el mercado de opciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos operar en futuro, podemos operar en acciones, podemos operar en Forex, podemos operar en opciones, ¿vale? Pero lo más importante es decir, bueno, ¿y realmente qué es lo que se adapta más a nosotros, ¿vale? Ten en cuenta una cosa, todos los futuros, todas las acciones y todas las divisas, lo que es el Forex, esos tres mercados son iguales, son exactamente iguales, solo buscan dirección, ¿vale? Solo buscan dirección, con lo cual, si tú te metes, por ejemplo, en el S&P 500, ¿no? Y tú dices, mira, tío, soy el mejor trader del S&P 500, perfecto, y te encuentras con este lateral que ha pasado en los últimos 3 días, ¿vale? La semana pasada tuvimos 4 días de movimiento, uno de ellos fue un día movido y los otros 3 han sido un día, digamos, de, pues bueno, simplemente de mantenimiento, ¿no?
el mercado del SP500 estos 3 días no se ha movido nada, con lo cual o era muy bueno, o es difícil que saques dinero en un mercado tan lateral y tan pequeño en los rangos intradía, ¿vale? En el SP500. Entonces nosotros, por ejemplo, en este mercado no tenemos movimiento. Si tuviéramos movimiento se podría ganar dinero y bastante dinero en el mercado de futuros. En el Forex pasa lo mismo, en las acciones pasa lo mismo, en las opciones pasa otra cosa diferente. Nosotros en las opciones podemos operar sin dirección, podemos ver, oye, es que el mercado se ha quedado plano. Perfecto. Si yo hubiera vendido puts, por ejemplo, el otro día, no hubiera pasado nada en el mercado y yo hubiera ganado, ¿vale? Sin que el mercado se te mueva, nosotros podemos ganar dinero. ¿Por qué os digo esto? Porque podemos pensar que los mercados de Forex, los mercados de acciones, los mercados de futuros son enormes y los mercados de opciones son pequeñitos. Pero os voy a demostrar que los mercados de opciones son enormes, son jodidamente enormes. Lo que normalmente no os vais a imaginar de lo grandes que son, ¿vale? Os voy a mostrar un ejemplo para que entendáis la magnitud del mercado de acciones con respecto al mercado de opciones para que vosotros decidáis realmente dónde estáis poniendo el foco de atención. Por ejemplo, si nosotros lo ponemos en el mercado de acciones y esperamos que un mercado de acciones suba o un mercado de acciones baje, necesitamos que ese mercado se mueva. Perfecto. Si nosotros nos centramos en opciones, podemos, además de tener el mercado más líquido que hay ahora mismo en el mercado, nosotros también tenemos la posibilidad de que no se mueva el mercado. Os voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, en Amazon, ¿vale? Amazon, en el día del viernes pasado, el viernes pasado fue día 8 de septiembre, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos aquí una negociación durante la sesión de 1.870.000 contratos, ¿vale? 1.870.000 contratos de acciones en sí, que en términos numéricos, vamos a verlo por aquí, en términos numéricos sería 1.871.000 acciones por un precio medio, vamos a poner, de $970 cada acción, ¿vale? Estamos hablando de un volumen, digamos, de dinero en sí que se ha movido en Amazon de casi 2.000 millones de dólares, ¿vale? En el viernes, 2.000 millones de dólares. Y podemos decir, joder, es enorme esa negociación, ¿vale? Bien, vamos a mirar el mercado de acciones. Solo en un vencimiento, el del viernes, ¿vale? El vencimiento del viernes. Recordad que el vencimiento de opciones, fijaros cuánto hay en Amazon. Al 8 de septiembre, al 15, al 22, al 29, al 6 de octubre, 13, O sea, tenemos un montón, ¿vale? Tenemos hasta enero de 2020, ya tenemos. Vale, fijaros que hay un montón de vencimientos, ¿vale? Bueno, vamos a ver la negociación que se hizo en Amazon en opciones al propio viernes, ¿vale? El viernes apostando al propio viernes, ¿vale? Es decir, nosotros tendríamos que ver que podría existir una relación entre la negociación de acciones y la negociación de opciones, ¿no? Vamos a hacer las cuentas más o menos de cuántos contratos se negociaron en Amazon el viernes. Fijaros, tenemos aquí 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 13.000, aproximadamente 18.000. Tendríamos otros 9.000 aquí que serían 27, 32, 34... 36 y 37, ¿vale? 37.000 calls, vamos a apuntarlo por aquí. 37.000 calls que se negociaron el viernes en Amazon en el vencimiento del 8 de septiembre, ¿vale? Y nosotros vamos a ver la negociación de puts que hay aquí, que son aproximadamente 3.000, 6.000, 10.000, prácticamente 10.000, 20.000, 26.000, 29.000, 30.000, ¿vale? Unos 30.000 puts, más 30.000 puts. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué me lo estás contando? Es sencillo. Fijaros, hay 67.000 contratos solo apostando el propio viernes al vencimiento del propio viernes, ¿vale? El vencimiento de un día. Se apostaron 67.000 contratos, ¿vale? El problema aquí que nosotros tendríamos que entender es que cada contrato de opciones en Amazon son 100 acciones. Con lo cual significa que esto lo tenemos que multiplicar por 100 para saber realmente cuántas acciones de Amazon se han negociado en opciones. Y tenemos que se han negociado 6,7 millones de acciones. Comparándolo con el 1,87 millones de acciones que se han negociado en Amazon, estamos hablando de que se ha multiplicado por más de 3 el volumen que se ha negociado solo en Amazon en un vencimiento. ¿Y recordad cuántos vencimientos tenemos en Amazon? ¿Cuántos tenemos? Tenemos a lo mejor 20 vencimientos o 15 vencimientos en Amazon.
Es cierto que en el vencimiento de la semana pasada, ¿no? Del viernes, se negoció mucho. Vale, perfecto. Pero es que en otros vencimientos se negoció también mucho. ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que entender que el mercado de opciones es jodidamente grande y tenemos una liquidez brutalmente grande. Aunque tengamos una negociación pequeñita, a lo mejor en un contrato, por ejemplo en este, ¿no? 300 y pico contratos, es pequeño. Eso hace también que los spreads sean amplios. Pero la negociación conjunta de una empresa realmente, aunque nosotros podemos estar mirando el volumen, que eso es lo que normalmente se nos dice, ¿no? Oye, es que el volumen tiene que apoyar el movimiento. Bueno, sí, muy bien, perfecto. Perfecto, el volumen tiene que apoyar el movimiento. Hoy te has mirado el volumen de opciones, por ejemplo, porque el volumen de opciones es 3 veces el volumen de la negociación de solo un vencimiento en Amazon. ¿Vale? Si nosotros miráramos el SP500 pasaría lo mismo. Si nosotros miráramos el índice del SPX, que es el índice del SP500, miramos, por ejemplo, Apple o miramos otro tipo de empresas, nos daremos cuenta que el mercado de opciones es enorme, pero no se habla de él. Eso es un problema, porque no nos dejan ver la totalidad del mercado. Entonces tendríamos que centrarnos para seleccionar un buen mercado o seleccionar un buen instrumento de trading. Nos tendríamos que centrar primero en esa liquidez. El mejor instrumento que nosotros tenemos de trading son las opciones, pero obviamente es importante que entendamos que la negociación de opciones va a ser mucho más compleja que otros mercados, ¿vale? Si nosotros nos centrásemos en el mercado de futuros, tendríamos relativamente claro qué mercados de futuros deberíamos operar, ¿vale? Por ende, tendríamos el SP500, tendríamos el Nasdaq, tendríamos el mercado de petróleo, tendríamos el mercado de bonos. Los mercados de bonos son muy buenos mercados. Digamos, en el mercado norteamericano, en el mercado europeo no dudaría, nos meteríamos en el DAX o en el Eurostoxx porque son índices que son buenos, pero si os dais cuenta, me estoy centrando en el mercado de futuros en una cosa. Índices. Los índices son lo mejor que nosotros tenemos o materias primas que son muy concretas, ¿vale? Porque hay materias primas que se mueven mucho, que son buenas, pero que no tienen liquidez, con lo cual es mejor que estemos fuera de ellas, ¿vale? En el mercado de Forex se mueve muchísimo dinero, mucho más que en la mayoría del mercado. Ahora, la cuestión es la siguiente, nosotros no tenemos digamos, referencia de cuánto dinero se negocia de verdad en el mercado de Forex, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos una referencia, no tenemos un volumen que nosotros digamos, oye, es que se ha negociado no sé cuántos mil trillones de dólares en Forex. No lo tenemos porque es un mercado ciego, no se sabe lo que se negocia. Nosotros podríamos mirar, por ejemplo, la negociación en futuros. Pero es que la negociación en futuros tampoco es grande. 300.000 contratos, por ejemplo, en esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de negociación dice, oye, tío, está bien, tal, todo lo que tú quieras, pero no te está dando la visión conjunta de lo que está pasando realmente en la divisa, ¿vale? Por mucho que queramos, no te da esa visión completa de la negociación. La negociación de acciones, igual. Yo, por ejemplo, para que hagáis una idea, yo no hago acciones prácticamente, ¿vale? Solo de inversión. Pero si nosotros estamos buscando activos sobre los que operas, por ejemplo, yo en acciones en sí, para buscar operaciones sobre opciones, pero también se podrían hacer sobre acciones, yo me manejo normalmente entre 5 o 6 empresas normalmente, que está Apple, APL, Facebook, Tesla, Netflix, Google. Esas empresas son enormes. Amazon, por ejemplo, son empresas enormes que se negocian muchísimo y que tienen mucha liquidez, ¿vale? Son empresas caras y por eso también hace que normalmente quien esté operando ese mercado no sean pequeñitos, no sean pececitos en el mercado, sino que sean grandes, porque una acción de Apple ya vale mucho, o una acción de Google vale casi $1.000, o una acción de, pues, vale muchísimo dinero. Normalmente ese tipo de mercado lo que hace es que quita un poquito de presión que no sea solo profesional, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que buscar dónde están utilizando los profesionales el dinero, dónde están moviéndose ellos y pensarlo claramente. Si vosotros tuvierais que operar, no operaríais en un mercado pequeñito, porque si tenéis posiciones enormes, para luego deshacer esas posiciones enormes, no tenéis tiempo, no tenéis fuerza para intentar mantener el mercado y vosotros estáis cerrando. Con lo cual, lo único que vais a buscar si sois profesionales son mercados que sean enormes para poder meter y sacar todo lo que necesitéis, ¿vale? Esa es la clave principal. Esa es la clave principal para que vosotros busquéis los buenos mercados para operar. Ya lo estoy diciendo, hay dos tipos de mercado. El mercado europeo, que está, digamos, un poquito atrás de todo esto. Está el mercado norteamericano, que está súper desarrollado y por eso todo el mundo va al mercado norteamericano a operar.
Ya tenemos el mercado seleccionado, ya hemos estado comentando diferentes futuros para poder operar, hemos estado comentando el problema de las divisas, pero que se podrían operar perfectamente porque son mercados enormes, hay liquidez brutal. Lo que pasa es que, bueno, estamos compitiendo sobre ciertas cosas, algún día hablaremos sobre Forex y tal. Y luego tenemos el mercado de opciones, que es un mercado súper desconocido, que la gente ni lo quiere ver porque es un poquito más complicado, pero es enorme comparado con el mercado de futuro o con el mercado de acciones, ¿vale? Lo que pasa es que eso no se comenta, no se habla, no se dice, ¿por qué? Porque es un mercado profesional, nadie quiere que la gente lo sepa y listo, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, si vosotros queréis ganar dinero en esto, tenéis que ir donde están yendo los profesionales, intentad hacer lo mismo que ellos e intentad siempre operar de su lado. Fin de la historia, aquí no se gana dinero de otra forma, se gana dinero solo haciendo lo que hacen ellos. Fin de la historia, ¿vale? Ellos, ¿qué hacen? Ellos venden opciones, ellos especulan a veces en movimientos brutales, ellos ciertas cosas, ¿vale? Pero lo que no podéis hacer, por ejemplo, es estar compitiendo contra ellos, pensando que estáis compitiendo con ellos, porque tenéis solo una pequeña parte de la visión del mercado, ¿vale? Si nosotros solo vemos, por ejemplo, el mercado de futuros y la negociación del mercado de futuros, no tenéis ni idea de lo que está pasando por detrás, porque por detrás está pasando 3, 4 o 5 veces más de lo que nosotros estamos viendo en el mercado de futuros. Está pasando muchísimo más y la información está fluyendo en ese lado y nosotros solo estamos viendo una pequeña parte del mercado y creemos que lo estamos viendo bien. Esa es la clave principal de esto, ¿vale? Tener la información de verdad y a partir de ahí ir progresando, ¿vale? Así que bueno, chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a mi canal, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.